Bienvenidos nuevamente a Seguir Cocinando. Hoy vamos a preparar un plato latinoamericano de cocina regional latinoamericana, pero de un país que yo particularmente quiero muchísimo porque es algo así como mi segunda patria. Quizá los que ya me conocen un poquito sabrán que he vivido en Venezuela. He vivido de hecho en Venezuela mucho más tiempo del que tengo viviendo en Argentina, por supuesto nací aquí y por eso digo que es mi segunda patria. El plato que vamos a preparar hoy es un plato bien de gente de campo, de gente de zona rural, porque allá no solo hay campo, sino que también hay mucha playa. Y esto se come particularmente cerca de las playas. Es típico cuando uno se dirige a las playas pararse en algún kiosquito al costado del camino a comerse una cachapa. Así se llaman cachapas y son una especie, para que lo entiendan fácilmente, una especie de panqueques que vamos a hacer, que su producto, su ingrediente principal es el choclo fresco o maíz fresco. Vamos a ver los ingredientes para esta preparación y comenzamos enseguida a hacerlas. Para las cachapas vamos a necesitar 450 gramos de granos de choclo, media taza de leche, 1 a 2 cucharadas de harina de trigo, 2 cucharadas de harina de maíz, 1 cucharada de azúcar, sal a gusto, 2 huevos, 1 cucharada de manteca derretida y aproximadamente 600 gramos de queso mozzarella. Vamos a aclarar algunas cosas de los ingredientes. Por supuesto, en Venezuela no se usa queso mozzarella. ¿Y por qué digo por supuesto? Porque allá tienen una variedad de quesos impresionantes, riquísimos, que se hacen también en queseras muy pequeñas, que quedan por lo general en pueblitos o a mitades de caminos de un pueblo a otro. Y la verdad que la variedad es impresionante y son quesos muy ricos los que preparan. Y el queso de mano, que le llaman ellos, es el más típico. Se parece bastante, para quienes lo conocen, a la mozzarella de búfala, que es un poquito más blanca, más blanda, menos grasa también, pero muy tierna. Esa es una particularidad que tiene. Aquí yo lo mejor que he encontrado para suplantarlo es el queso mozzarella. Me parece que es un queso que le va a venir bien y que va a quedar también sabroso, porque no puede ser ningún queso demasiado fuerte también. Va a quedar sabroso con esta preparación. Hablemos también de los choclos. Yo tengo maíz fresco, tengo unos choclos fresquecitos. Típicamente el choclo debe ser un choclo dulce, amarillo. Ese es el típico, debe tener esta preparación un toque dulzón. Pero si usted quiere también, ¿por qué no? Podemos ponernos creativos y hacer una versión hasta jujeña, ¿no? Podemos usar unos choclitos blancos, ponerle incluso un poquito de albahaca y, ¿por qué no? Queso de cabra adentro. Por eso sí, si lo va a hacer con queso de cabra, póngalo rallado en el centro. Ahora van a ver dónde es que va el queso de cabra, para que se derrita un poquito más, porque al ser un queso menos graso no va a derretir bien. Entonces decía, voy a usar choclos frescos. También un ingrediente que quizá no es muy común es la harina de maíz. No es muy común quizá en casa, pero podemos usarlo o suplantarlo por polenta. Esto va a ir a una licuadora y va a quedar mucho más fino, ¿no? La harina de maíz es esta que que tengo aquí en la mano yo. Es una harina que es bastante fina, que puede venir precocida. Aquí en el norte de hecho se usa para algunas preparaciones precocida también, pero en este caso no lo es. No importa porque la vamos a cocinar en una plancha. Ya van a ver cómo se cocina. Va a ir cocida de todos modos entonces. Esos son los ingredientes que quería destacar o que hablarles un poquito antes de ellos. Y vamos a comenzar con esta preparación haciendo ¿qué? Desgranando choclos. Tenemos un trabajito aquí que hacer, así que voy a comenzar de una vez. Vamos a desgranar aproximadamente el peso, 450 gramos, se obtienen aproximadamente de 3 choclos. Yo voy a poner 4. Aquí la receta puede variar un poquito. Yo les voy a mostrar qué textura tiene que quedar la masa para poder hacer las cachapas. Es la textura que es ideal, digamos, para poderlas colocar en la plancha y después darlas vueltas. Voy a comenzar entonces a desgranar los choclos. Ya dije bien, 4 choclos es lo que vamos a desgranar para esta preparación ahora. Para desgranar el choclo, simplemente lo que tienen que hacer es pasarle, por supuesto, el cuchillo pegado al marlo del choclo, y así vamos a ir haciendo hasta que obtengamos la cantidad que queremos. Es más cómodo hacerlo de la mitad para abajo también, y quizá no, y dar vuelta el choclo
luego más adelante, ¿no? I'm so cool to a dance party. Gay was none of us after dark. People get ready to party hardy. Took my pipe and I took my shorty. People get ready to get on down. People had come from all over town. Fucking little people from all around. They were getting down. And this cat came up to me and he was like, understand me? He was in the James Brown kind of fit. And he had to move himself. I said to him, baby, just wherever you are. Help myself. Wherever you are. Just bounce. Ya tenemos los choclos desgranados, aquí los tenemos todos. Para esta preparación también podemos usar choclos congelados, serían los segundos que les recomendaría. Y también en lata, pero eso sí ya no los recomiendo mucho, pero bueno, si quiere hacerlo, si no quiere tomarse el trabajo, se puede hacer esta preparación con ese choclo también. Lo ideal, choclo fresco, siempre que podamos usamos productos frescos, porque vamos a obtener un mejor resultado y un mejor sabor también al final. Vamos a colocar entonces estos granitos de choclo en la licuadora. Vamos a hacerlo con cuidado, porque si no van a comenzar a volar por todos lados. Ya cuando haya menos sí podemos colocarlos dando vuelta a la fuente, pero primero vamos a hacerlo con un poquito de cuidado, así no los desparramamos y no terminan los granitos de choclo en el piso. Una vez que tenemos los granos de choclo en la licuadora, vamos a agregar el único ingrediente líquido, además de los huevos que van al final. Vamos a agregarlo ahora para que baje a la parte inferior y sea más fácil que la licuadora triture todo, ¿no? Ya sabemos que con líquido va a resultar mucho más efectivo el trabajo de la licuadora. Ahora sí, cualquier orden, vamos a agregar azúcar, vamos a agregar harina de maíz, y vamos a agregar harina común, preferentemente 3 ceros, sería la ideal para esta preparación, porque eso va a hacer que amalgame un poquito mejor la cachapa cuando la vamos a tener lista. Recordemos que estamos haciendo cachapas, que son una especie de panqueques hechos de choclo y que llevan queso en el interior. Vamos entonces a accionar la licuadora. Ya la masa tiene bastante fluidez al moverse, eso es un símbolo de que la preparación está triturada, los granos están triturados. Sin embargo, no lo vamos a dejar mucho tiempo para que le quede algo de textura, que es ideal en la cachapa, quedan muy ricas cuando tienen textura. Ahora vamos a agregar los otros ingredientes. ¿Por qué no he agregado los otros ingredientes antes? Primero porque la manteca es un producto graso y tiene que ir al final para que no esté batida cuando entre, al igual que los huevos. Si los huevos estuvieran batidos también, esta preparación se inflaría mucho cuando la colocamos en la plancha y no queremos eso, debe quedar plana. Entonces ahora sí va la manteca derretida para que se mezcle bien. Sin embargo, también podemos ponerla entera, vamos a tener que licuar un poquito más.
Cuando vamos a agregar huevos a una preparación, lo ideal es asegurarnos de que los huevos están en buen estado. Para esto lo mejor es cascarlos dentro de un bol. A medida que ya sabemos que están buenos, este está en buen estado, por ejemplo, va dentro de la preparación. Hay que tener ese cuidado porque un huevo en mal estado podría dañarnos la preparación, ¿no? Ya cuando uno tiene experiencia sabe reconocer incluso de solo verlo o teniendo contacto con el huevo, cuando la cáscara comienza, por ejemplo, a ponerse como si tuviera moho. En ese caso uno ya sabe que el huevo está en descomposición. Pero hay gente que todavía no sabe reconocerlos, entonces este es un buen método para saberlo. Al igual también podemos saber cuando un huevo es fresco o no, haciendo una simple prueba. Cuando lo colocamos en un vaso con agua, si el huevo, por ejemplo, flota, quiere decir que ese huevo ya no es fresco. Y si se hunde, quiere decir que está fresco. El hecho es que mientras más pasa el tiempo, más oxígeno, más aire permea adentro del huevo, entonces este va a flotar, quiere decir que ya no es un huevo fresco. Si el huevo se hunde, quiere decir que no tiene aire, entonces va a bajar y no va a flotar y sabemos que es un huevo fresco. Ahora vamos a accionar nuevamente la licuadora ya por última vez y esta masa la vamos a dejar reposar aproximadamente unos 20 minutos a media hora. Es importante ese reposo, así que no dejen de hacerlo. Well, now, why can't I hold you when life's under test? Why can't I love you in the way that I know best? Why won't you let me be the man that I could be for you? Ya tenemos la preparación lista, ya no necesitamos hacer nada más, ya vieron qué fácil es hacer esto. Ahora lo que vamos a hacer es volcarla simplemente en un bol para poder dejarla en la heladera a que repose, les dije, 20 minutos a media hora. Vamos a volcarla entonces toda ahí. Pueden ver que tiene textura, se le notan todavía los granitos de choclo, eso es ideal. A medida que pasa el tiempo, esos 20 minutos, media hora que tiene que reposar, se va a poner con un poco más espesa o con un poco más de estructura la masa. Eso se lo va a dar la harina, les decía yo. Ese es el momento ideal para comenzar a cocinarlas. Nosotros lo vamos a hacer enseguida cuando volvamos de un corte y les vamos a enseñar cómo, porque he traído algo especial para hacerlo. Ya les vamos a explicar. Wait a minute.